bueno, en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como sabéis, estamos en un año muy importante, un año en que se espera alcanzar un acuerdo en la Cumbre de París a finales de diciembre de 2015. Dicho acuerdo entraría en vigor a partir del 2020 y bueno, daría continuidad un poco a todo lo que ya existe en este contexto de las negociaciones, ¿no? Tanto la Convención en sí como el Protocolo de Kioto con sus dos fases. Por tanto, un momento muy importante, 3 meses en los que hay que trabajar en el texto de negociación, que se espera que se presente un nuevo texto a principios del mes de noviembre y bueno, como sabéis, todos los temas relacionados con financiación siempre son muy relevantes, al igual que lo son los temas relacionados con mitigación, adaptación, transferencia de tecnología y capacitación. En el contexto de la Convención, por un poco recapitular, habría que mencionar que desde los inicios se crea un mecanismo específico, un mecanismo financiero para la Convención, con en su momento una entidad operativa, que es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y ahora una entidad nueva adicional, que es el Fondo Verde para el Clima, que es uno de los objetivos de taller, dar a conocer todos los avances de este fondo, ¿no? Además de estos fondos, existen otros fondos más específicos, creados también en el marco de las negociaciones, que son el Fondo para los Países Menos Desarrollados y el Fondo Especial para el Cambio Climático y el Fondo de Adaptación. De nuevo tenemos representación de uno de estos 3 fondos, que consideramos que ha sido desde sus inicios muy innovador por diferentes aspectos. Y por otro lado, la Convención también indica que las contribuciones financieras para el cambio climático se pueden canalizar a través de otras vías, ya sean bilaterales, regionales, multilaterales y diferentes fondos, ¿no? Además, hay que tener en mente que existe ese compromiso actual de movilización de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020 a través de diferentes fuentes, públicas, privadas, y otro tipo de mecanismos innovadores que consigan movilizar financiación. Bueno, entonces, yo creo que un poco para tener una idea de todo lo que exista, que sin duda esta diapositiva no creo que represente a lo mejor todo lo que existe, pero sí un poco por diferenciar todos aquellos fondos que se crean al amparo de las negociaciones, bajo el marco de la Convención y también del Protocolo de Kioto, y que por tanto se rigen bajo las directrices de la Conferencia de las Partes. Y por otro lado, otros muchos recursos financieros que se vienen canalizando a través de las diferentes instituciones financieras, las agencias de Naciones Unidas, programas bilaterales, programas regionales, así como financiación movilizada por los propios países, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera este taller pretende ver un poquito diferentes, profundizar en diferentes instrumentos, así como en experiencias concretas que hayan financiado proyectos con diferentes fuentes de financiación. Esto va muy rápido. En esta diapositiva yo he dejado 2 links que desde mi punto de vista sintetizan mucho toda la información que veremos estos días y sobre todo la que está más enmarcada en el contexto de la Convención. Por un lado, la página web específica de la Convención nos explica todo lo relacionado con financiación en el marco de las negociaciones y todos los fondos que existen. Y por otro lado, un informe que se publicó el año pasado, que lo publicó y lo elaboró un comité específico que da apoyo a la Convención en temas de financiación, que es el Standing Committee on Finance, sobre la elaboración de flujos financieros que se vienen movilizando en los últimos años, en 2011 y 2012, años que en ese momento había datos disponibles a nivel global, ¿no? Tanto financiación pública como estimaciones de financiación privada que se ha apalancado. Este informe está previsto que se haga cada 2 años y yo creo que puede ser un buen ejercicio de evaluación de volumen y cómo van creciendo o no estos fondos. Estos son, quería destacar 3 de los fondos específicos en el contexto creados en el marco de la Convención y el Protocolo de Kioto. Como decíamos, en este taller hay representantes del Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima y tendremos tiempo, sesiones específicas, teóricas y prácticas para entrar en detalle sobre cómo acceder a estos fondos y en el caso del Fondo de Adaptación, qué lecciones aprendidas había hasta la fecha, ¿no? En el caso del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, lamentablemente no hemos podido tener participación de los jefes del fondo, pero bueno, sin duda suele ser una institución que está presente, que muchos de ustedes conocéis, aparte que hay muchas agencias implementadoras en el taller que trabajan de la mano del fondo. ¿Por qué organizamos este taller regional? Bueno, pues como hemos visto esta mañana, por supuesto que es una prioridad para la región, porque es una prioridad para la cooperación española recogida en sus diferentes programas regionales
sectoriales y específicos también de formación, el programa PIFTE. Es una prioridad también para la Oficina Española de Cambio Climático en el marco del trabajo con la RIOC, con la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, con la que siempre contamos con el apoyo de AECI. Y bueno, consideramos que es un momento clave, puesto que está habiendo mucha movilización de recursos financieros a nivel global y regional, y esto va a ir a más en los próximos años. En 2015 empieza a funcionar el Fondo Verde para el Clima y empieza a financiar proyectos y programas. Además, está todo lo relacionado con el diseño y desarrollo de las contribuciones de los países al futuro acuerdo y ver cómo eso en un futuro a corto o medio plazo se va a tener que implementar y qué necesidades de financiación para ello. Y bueno, un poco lo que siempre estamos diciendo, que el cambio climático es un reto transversal y que hay que hacer frente con actuaciones en sectores muy diversos, ¿no? Entonces, si bien a través de la cooperación española en talleres de la RIOC hemos incluido siempre en cualquier taller temático una sesión específica de financiamiento, ya sea para temas de mitigación, de adaptación o temas más sectoriales, en esta ocasión consideramos que era relevante abordar la temática de una manera monográfica, ¿no? Solo sobre financiación climática. Un poco, tampoco me quiero alargar mucho, aunque es verdad que vamos muy bien de tiempo, creo que es el primer taller en el que no llevamos ya retraso acumulado, que estaba involucrada. Hay un documento que creo que es interesante, que se elaboró el año pasado, algunos de vosotros estaréis más familiarizados con él si trabajáis con las unidades de cambio climático, que lo llamamos en su momento documento técnico sobre experiencias y retos en materia de cambio climático a nivel americano. Recopilamos información a través de todas las oficinas de cambio climático de los países, a través de unas fichas, para diferentes áreas: mitigación, adaptación, financiación, capacitación y tecnología, y la idea era un poco pues recopilar fundamentalmente eso, las principales experiencias, los principales retos y necesidades, y también ideas de actividades de cooperación regional a desarrollar en los próximos años. Yo creo que es interesante, la idea es que se siga enriqueciendo estos años y que sea un documento vivo que sirva un poco pues, para orientar en cuanto a la hora de diseñar talleres de este tipo o otras actuaciones de ámbito regional. En el ámbito de la financiación, destacar que como experiencias, pues algunos países comentaron, pocos, no algunos, que tenían un fondo específico para cambio climático a nivel nacional. Se destacó la necesidad de consolidar el sistema financiero en línea con el desarrollo de instrumentos para las nuevas estrategias de lucha contra el cambio climático. Algunos países sí integraban en sus planes operativos anuales y sus presupuestos la componente transversal de cambio climático. Se destacaron algunas experiencias en esos momentos, no a lo mejor tan maduras, pero que ya de hecho durante este taller vamos a poder presentar sobre instrumentos innovadores para movilizar financiación en el caso de los impuestos verdes. En cuanto a retos, pues de nuevo todo lo relacionado con la coordinación interinstitucional. Reto también se destacó que hay limitaciones presupuestarias para llevar a cabo todo ese fortalecimiento y coordinación institucional. De nuevo, la complejidad a la que nos enfrentamos a la hora de integrar el cambio climático en los presupuestos, la capacitación de funcionarios. En cuanto a necesidades, en algunos casos podrían ser también llamadas retos, ¿no? Se habló de falta de mecanismos financieros para implementar acciones de diferentes sectores a nivel regional y local. De nuevo, todo lo relacionado con fortalecimiento de instituciones. Y en cuanto a lecciones aprendidas, pues un poco la continuidad y la necesidad de tener un equipo técnico formado en las instituciones, de nuevo la creación de mecanismos de coordinación. Y en cuanto a propuestas de acción regional, pues yo creo que entre otras muchas se destacaron la necesidad de seguir haciendo encuentros y talleres donde de alguna manera hubiera tanto participación de ministerios de ambiente o ministerios sectoriales, pero también y sobre todo ministerios de finanzas y planificación, que es lo que hemos intentado en este taller. Seguir trabajando en la inclusión de módulos sobre financiación en los diferentes talleres más temáticos, y un tema también que se destacó es todo lo relacionado con el seguimiento, información y verificación de los recursos financieros, algo que también veremos a lo largo de estos días, precisamente con Eloísa. Entonces, bueno, los objetivos del taller es realmente desde un enfoque técnico y práctico poder abordar los principales
principales aspectos y retos de la financiación climática a nivel internacional y también a nivel nacional, conocer mejor los diferentes instrumentos que existen a día de hoy y con especial énfasis en el Fondo Verde para el Clima, que es quizás la gran novedad dentro de todos estos instrumentos. Trabajar y profundizar más en aspectos que puedan fortalecer todo lo relacionado con institucionalidad, coordinación, movilización de recursos financieros, instrumentos innovadores para la movilización de recursos, etcétera, y por supuesto también el diseño de buenos proyectos y programas para acceder a estos recursos financieros. En este sentido, la agenda refleja un poco todo esto. Va a haber una participación los primeros días quizás más enfocadas en representantes de instituciones y de fondos específicos de cambio climático. Por otro lado, también tenemos la oportunidad de que consideramos que era muy importante de trabajar y ver qué se está haciendo en materia de metodologías de análisis de gasto público para cambio climático, tanto ex ante como ex post. Y luego, por otro lado, tendremos una sesión también un poco más práctica con el Fondo de Adaptación y con el Fondo Verde para el Clima, y el jueves, el tercer día del taller, digamos que daríamos más peso a toda la experiencia que ustedes como representantes del país están teniendo, ¿no? a nivel de armar y diseñar proyectos y acceder a recursos financieros para cambio climático. Y al último día tendríamos un poco una sesión más de conclusiones en la que podamos reflejar también ideas para futuras acciones o talleres regionales específicos. Y bueno, sin más, yo me gustaría dejarlo aquí. Un poco también de apertura, porque visto el trabajo que tenía CEPAL hecho en este ámbito, nos parecía interesante que de nuevo se contextualizase sobre toda esta información que existe a nivel regional en la que CEPAL viene trabajando. Y bueno, doy la palabra a Eloisa Schneider de CEPAL para hablar sobre la situación actual de financiamiento climático a nivel regional. Pues Eloisa, cuando quieras. Sí. ¿Se escucha? Ya, está bien. Bueno, buenos días. Yo trabajo en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamiento Humano principal, y hace como un par de años que venimos trabajando el tema del financiamiento climático a nivel regional, entendiendo que ya habían algunos esfuerzos, y uno en particular a nivel mundial, pero que daba una noción bastante genérica a nivel ya más local y a nivel regional, por último. Por tanto, empezamos a trabajar y tratar de hacer como el esfuerzo. ¿Y por qué digo el esfuerzo? Porque en realidad nos dimos cuenta de todas las dificultades que hay desde el punto de vista de obtener la información, de poder compararla y de poder sumarla, ¿no? Y habiendo hecho este primer ejercicio, publicamos un documento que se llama Financiamiento Climático en América Latina 2013. Como pueden ver, el título fue pero ya brillante, ¿no? No se nos ocurrió nada más, pero era bastante directo y es lo que realmente van a encontrar dentro del documento. Pero aparte de tratar de cuantificarlo, lo que tratamos de entender fue qué tipo de instrumentos hay y ponerlos todos juntos en un solo documento, porque hay muchas publicaciones, hay muchos instrumentos y cada uno dentro de su línea. Y nosotros queremos ver cuáles eran y cómo eran. Entonces, dentro de aquel documento también hicimos una pequeña descripción de lo que eran las herramientas que habían, por ejemplo, en los países a niveles de bancos de desarrollo. ¿Y por qué de bancos de desarrollo? Porque por lo general ese tipo de financiamiento ha sido canalizado vía bancos de desarrollo en los países que lo tienen, que no es, por ejemplo, el caso de Chile, que no tiene un banco de desarrollo, aun cuando tenga dos instituciones que funcionan como tal. ¿En qué estamos ahora? Estamos en el segundo año de este documento y en este minuto lo estamos actualizando. Por tanto, yo les voy a presentar una primicia de la información del año del 2014, pero son todavía datos preliminares, porque a la medida que nosotros fuimos avanzando en la elaboración del documento, van apareciendo otra información
información que uno no tenía. Perdón, hago paréntesis. Avísame el tiempo, por favor, ¿sí? Porque el tema me apasiona un poco y puedo hablar de él como 3 días seguidos, ¿no? Porque además yo despierto y duermo con este tema, es mi tema, por tanto se pueden imaginar, es como igual que uno tiene un bebé que lo encuentra lindo todo el tiempo, yo encuentro mi tema lindo todo el tiempo, ¿no? En esta versión del año 2014, bueno, rectificamos la versión del 2013, precisamente por haber encontrado mucha más información y por estar cada vez más cerca, tanto de la institucionalidad y de los mismos países, que cuando empezaron a verse reflejados en el documento, empiezan a estar más disponibles para también entregar información y discutir la información. Bueno, parto por algunas consideraciones metodológicas que probablemente muchos que ya salimos hace mucho tiempo de la universidad nos daría una lata, como se dice en Chile, muy grande, pero es un tema clave en lo que es ese trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad hay una dificultad que empieza del momento 1 y que es la definición de finanzas climáticas. Ahí empieza el primer problema, ¿no? La definición de finanzas climáticas, hay unas cuantas dando vuelta por ahí, todas más o menos similares, pero ninguna de ellas es capaz de decir claramente lo que se entiende de finanzas climáticas. Y eso nos dimos cuenta una vez que nosotros empezamos a cuantificar, porque jurábamos que todos decían lo mismo, y de repente dijimos, no, aquí hay una mezcla de elementos, y nosotros buscábamos solamente financiamiento climático y tratar de separarlos como tal, y nos dábamos cuenta que teníamos mezclado pues, medio ambiente, biodiversidad, etc. Bueno, entonces nosotros, después de leer por lo menos las definiciones que estaban más a la vista, incluidas las de los bancos de desarrollo, nosotros decidimos usar la del IPCC porque era, según lo que nosotros vimos, la más abrangente. Porque para nosotros, abrangente desde un punto de vista, pero enfocadas totalmente a reducir emisiones, que es donde la base, digamos, de la discusión de lo que hay el cambio climático, ¿no? Nosotros incluimos datos de fondos públicos, flujos nacionales e internacionales. Y cuando ven flujos, nosotros estamos hablando realmente flujos, o sea, ¿y qué significa esto? Todo lo que se mueve dentro de los países. Pero básicamente nosotros trabajamos lo que se mueve dentro de la banca y dentro de la banca de desarrollo. Y van a ver en lo que está en la línea más abajo que dice, no se incluyen fondos privados. ¿Por qué no se incluyen fondos privados? Porque hoy día hay una dificultad bastante grande en la identificación de los fondos privados, ¿no? La banca privada, por ejemplo, no marca cuando un crédito o un préstamo sea específico para el cambio climático, sí lo marca cuando está actuando de banco de primer piso para los bancos de desarrollo o a un crédito internacional que algún país haya tomado. Por tanto, no hay una identificación de los fondos privados, y nosotros entendemos que sí hay un movimiento bastante interesante e importante, porque aun cuando algunas veces algún crédito no es específico de cambio climático, pero cuando estamos hablando de alguna mejora tecnológica, alguna implementación desde el punto de vista operacional de algún proceso, sí podría ser clasificado como mejora y cambio climático. Por ejemplo, y ahí cito de nuevo el caso de Chile, que no tiene un banco de desarrollo. Por tanto, ¿quién está financiando en Chile los procesos, por ejemplo, los proyectos de energías renovables? Es la banca privada. Por tanto, ahí nosotros estamos perdiendo una información valiosa, específica de lo que es la banca privada. Tampoco las fundaciones, ni las ONGs, ni los fondos de pensiones de aseguradoras, aun cuando nosotros abordamos eso como un gran potencial de fuente de financiamiento climático, porque de alguna manera de a poco empiezan a abrir sus fuentes de financiamiento y buscar lugares de inversión que ellos están intuyendo que son más seguros porque son de más largo plazo. No se contabilizaron todavía datos relativos a los bonos verdes. ¿Por qué? Porque los bonos verdes están recién empezando a moverse. De hecho, desde la versión 2013 hasta la versión del 2014 hay un mundo entre ambos años, lo relativo a lo que son los bonos verdes, y específicamente porque en América Latina recién este año, como en mayo-junio de 2015, se emitió el primero, uno en Brasil por 500 millones de euros que acaba de ser emitido. Por tanto, todavía no es un elemento que nos haga mucha diferencia en lo que son nuestros presupuestos. Como fondos climáticos específicos, porque hay unos fondos que son
que los bautizamos de climáticos, nosotros tratamos de no duplicar la contabilidad, entonces nosotros los tomamos y tratamos de identificar fondos climáticos netamente y bilaterales y multilaterales, pero que no hubiesen sido traspasados ni por el Banco Mundial, ni por el BID, ni por la CAF, ni por el GIEF, que son los actores más actuantes en América Latina. Tampoco se contabilizan las ODAs, que son las ayudas internacionales, pero esas no se contabilizan aunque están marcadas, porque vienen como un año detrás del trabajo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos contabilizando ahora 2014 y las ODA disponibles al día de hoy son del 2013. Por tanto, ustedes se pueden imaginar que el trabajo que hicimos, las canas que tengo, yo era mucho más joven antes de empezar ese trabajo, y cuando termina el 2014, pues ya voy a estar lista para un asilo de ancianos, sin sombra de duda. Los datos, digamos, más importantes, además, que son, como yo mencionaba, los bancos de desarrollo. Nosotros manejamos los 4 bancos de desarrollo nacionales, 3 bancos de desarrollo nacionales más grandes de América Latina, que es el BNDES, Bancomext y NAFIN, asimismo la CAF y el BID, que son los que están específicamente moviéndose en América Latina, y como pueden ver, 3 o 4 de los bancos que están en un grupo de institucionalidad que hoy día está reportando información climática, lo hace bajo una metodología que más bien no es exactamente una metodología, sino que más bien es como una lista de criterios y de marcas para poder separar lo que es la contabilidad en este ámbito, y el BID usa una siguiente metodología. Por tanto, hemos analizado ambas metodologías y son medianamente comparables, pero sí son métodos distintos. Por tanto, nosotros ahí de alguna manera podemos estar corriendo el riesgo de comparar peras con manzanas, ¿no? Lo que sí ha pasado también en este último año es que la metodología de estos 2 grupos de instituciones que muestro acá han empezado a unar los criterios, y a partir del próximo año esos 2 grupos de instituciones van a empezar a reportar con la misma metodología. Por tanto, nosotros vamos a estar más cercano a un dato que puede ser más comparable. Uy, sí, pasa muy rápido, Ana. Además, esta figurita es solamente para completar la figurita que mostró Ana, porque Ana en realidad la mostró muy fácil y yo se la muestro un poquito más compleja. Y bueno, y aquí más o menos deberían estar todo los tipos de instrumentos que hoy día están disponibles, bilaterales, multilaterales, las que están bajo la convención y las que no están. Y en realidad yo diría que es un tema bastante complejo, y por tanto yo creo que talleres como los que se están llevando a cabo acá son sumamente importantes, porque si para nosotros que somos de las Naciones Unidas, trabajamos todos los días con eso, a veces me preguntan algunas de las siglas que están ahí y yo no las puedo repetir, ¿no? Y nos movemos con estas siglas constantemente. Por tanto, no son sencillos de abordar, no son sencillos de conocer, no son sencillos de perseguir, porque como ya les mostré, les di la lata con el tema metodológico, no siempre son comparables, no siempre hablan exactamente de lo mismo, pero en realidad para los tomadores de decisión eso es sumamente importante. Entender este cuadrito es sumamente importante. Bueno, finalmente, bueno, eso es lo que nosotros encontramos. Esa es la data del 2013 y del 2014, porque son documentos preliminares, porque nosotros estamos trabajando en ello. Ya la data está más o menos cerrada, pero de repente aparecen elementos nuevos. Por ejemplo, acabamos de incorporar lo que es la data de México. Por ejemplo, México tenía un NAMA Facility, ¿no? Y como nosotros buscamos financiamientos, en este caso con externos o más bien internos, pero que se puedan identificar, en el caso de México el NAMA Facility lo incorporamos como un fondo climático que hasta ahora para América Latina no había aparecido con esta característica. Por tanto, lo acabamos entonces, y eso nos ha ido pasando en la medida que vamos avanzando. Los datos del 2013 del libro publicado, que nosotros tenemos publicado, que no puse el link, perdón, pero ese es porque lo tengo siempre delante mío y se me fue por completo, pero en la siguiente oportunidad que tenga se lo voy a presentar. Pero esos datos nosotros los corregimos en función de todo el aprendizaje que tuvimos en el camino, y ahora nuestros datos del 2003 son comparables, ¿no? Porque los fuimos afinando, recalculamos toda la información del 2013 y ahora la data es comparable. Y
y si lo vemos tiene una correlación bastante importante, ¿no? La diferencia es una diferencia como menor, lo que nos deja más o menos tranquilos. O erramos en los 2 años, ¿no? O acertamos en el 2003, ¿no? Finalmente, de las cosas que nosotros descubrimos, creo que para nosotros la conclusión más importante fue que en realidad no se está dando este flujo tan norte-sur como se pensaba, que digamos de alguna manera los países desarrollados eran los grandes aportantes de los países en desarrollo, léase América Latina como países en desarrollo, salvo México y Chile, que son países de la OECD, los demás son todos países en vía de desarrollo. Y lo que nosotros podemos observar es que el Banco Mundial, por ejemplo, es un actor menor y los fondos climáticos son un actor muy menor. Pero recuérdense que cuando yo mencionaba la metodología, cuando yo hablo de fondos climáticos, yo estoy tratando de sacar lo que es Banco Mundial, yo estoy viendo solamente lo que es un fondo climático multilateral o bilateral, pero entregado directamente a un país, tratando de no ensuciar la información ni de los bancos nacionales de desarrollo, que son los grandes receptores o gestores de ese tipo de información, y me aparece eso. Sin duda, el BNDES, bueno, la lleva, es el banco, es un banco que cuando yo empecé a trabajar todo eso, en todo caso yo soy brasilera, aunque no se note, y me sorprendió mucho cuando yo descubrí que el BNDES es casi 3 veces más grande que el Banco Mundial. Entonces dije, wow, esa data no es de sorprender, y se gestiona básicamente con fondos internos de la nación. Y como el BNDES hace la categorización de climático vis a vis a lo que es la metodología de IBC, que es un club de bancos de desarrollo, por tanto, esa es su información climática. Además, tiene un par de fondos internos que lo gestionan y que además se califican cuando vamos a la columna de los otros fondos locales. Gestiona un fondo que es un fondo gestionado por otro banco, que es el Banco de Brasil, que es de $1.000 millones, nada, ¿no? Para Brasil todo es de una dimensión gigantesca. Y ese fondo es específico para un programa de agricultura baja en carbono, ¿no? Y además gestiona, pero eso es dentro del BNDES, todo lo que es el Fondo Clima y además el Fondo Amazonas, que son 2 fondos que son específicos para Brasil, también con un volumen bastante importante de recursos, ¿no? Después tengo, bueno, los otros bancos siendo esos los más importantes. Y lo que sí llama mucho la atención en esta estadística es la participación del EIB, es el Banco de Inversiones Europeo, llama mucho la atención, es una participación muy activa en la región, bueno, explicada por una iniciativa del propio banco de cómo navegar por otras regiones, y tiene una participación bastante fuerte lo que es América Latina, y los 2 actores regionales más fuertes son el BID, el NACAF, que trabajan en la región. Esa es como que el panorama de lo que pasa en América Latina vis a vis lo que es el financiamiento climático. Esta es la visión actual del 2014, insisto, lo pueden citar, pero sugiero no citarlos todavía porque es una información, va a salir publicado este documento y va a estar listo para la COP. Se va a ver como un poquito lo que está acá, pero aquí yo saco a Brasil porque yo creo que ya de atrás no lo ven ni por casualidad, pero esa no era la intención, mis disculpas. Pero la intención era mostrar que claramente los países más grandes, ¿no es cierto?, de América Latina están percibiendo la mayor cantidad de recursos. Bueno, y una de las explicaciones podría ser que es efectivamente la cantidad de gentes o de instituciones que están más avanzadas en el conocimiento de ese tipo de herramientas, porque eso es sumamente importante. Y un tema que no es menor es que tiene condición sine qua non para poder participar y entrar en esta cancha, saber inglés. Pero no es saber un inglés de I know speak English, no, sino que es un inglés avanzado, porque hasta nosotros, que nos manejamos en un buen inglés, tropezamos porque son documentos técnicos, a veces de dificultades de entendimiento bastante grande. Por tanto, antes mismo de que yo piense que me voy a acercar a un financiamiento climático, hay un elemento sumamente importante que es conocer el idioma y además entender el cuadrito, esto que mostré, que quién es, el que sabe, el que no sabe. Por tanto, hay también una de las conclusiones que nosotros tenemos, es más o menos evidente, con el grado de cercanía. Y ahí volvemos con la importancia que tienen las cooperaciones y todo lo que hay detrás para hacer esta especie de dejar todos listos para poder entrar realmente a jugar en esta cancha.
Lo que ha pasado entre 2013 y 2014, bueno, todavía estadísticamente no es significativo, tenemos solamente 2 años, pero lo que se puede ver es que más o menos son iguales los 2 años, y cuando uno empieza a mirar, digamos, proyectos por proyectos, que nosotros así los tenemos separados dentro de lo que es país por país, proyecto por proyecto, nosotros vemos que en realidad lo que marca la diferencia en una forma sustantiva es cuando hay algún proyecto importante. Por ejemplo, probablemente el caso de Perú, que se ve que prácticamente duplica de un año por otro, pero Perú fue un actor que en el año pasado jugó un rol muy importante, habiendo tenido la COP, por tanto fue un actor que estuvo muy centrado en este ambiente, por tanto hoy día es como el segundo país de América Latina que más ha percibido ese tipo de recursos. Y creo que con esto he terminado, y bueno, esa era la idea, era darles como una visión, pero no solamente de la data, sino que también un poco de lo que pasa en América Latina con relación a la cercanía de ese tipo de información. ¿Estamos bien, Ana? Muy bien, muchísimas gracias, Eloisa. Yo tengo alguna pregunta que quizás deje para el final, pero sí me gustaría abrir algún turno de preguntas sobre aclaraciones o comentarios adicionales sobre este tema. Ya estamos un poco tímidos del inicio del taller. Estamos apabullados de datos. Bueno, yo quizás una aclaración, en los últimos gráficos realmente es sobre todo financiación movilizada por el propio país. No, es la financiación climática recibida de los diferentes flujos. Sí, los diferentes flujos. Es siempre la misma data que la... Sí. Aquí nosotros no hemos hecho el trabajo de la financiación interna, salvo en el caso de Brasil y México, porque conocemos el instrumento que ellos tienen, que es el Fondo Clima. Tiene un nombre más largo en ambos países, ¿no? Pero son fondos clima. Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, es gestionado por BNDES, aun cuando tiene una característica especial, porque es fondeado con fondos, digamos, del presupuesto de la nación. El caso del Fondo Clima en México tiene las mismas características y también es fondeado por el presupuesto de la nación, pero es gestionado por NAFIN, ¿no? Entonces ellos no los tenemos catalogados como con otros fondos, salvo en el caso de Brasil. Y en el caso de Colombia, no sé si hay colombianos, sí parece que había, ¿no? En el caso de Colombia se da una condición especial, y que en realidad esto fue una iniciativa propia nuestra, de categorizar el Fondo de Adaptación para el Fenómeno de la Niña como un fondo climático, porque al leerlo y al mirarlo, se ve que podría ser categorizado como un fondo de adaptación al cambio climático, porque tiene ciertas características de primero reconstruir el fenómeno de la niña, pero prever lo que viene, y además es un monto muy significativo del presupuesto de la Unión. De hecho, cuando vimos los números, ahí fue donde decidimos especificarlo, y de hecho también nos pasa una cosa que con todo el tema del movimiento del dólar este año parece poco significativo, pero no lo es. Es más significativo e impacta fuertemente lo que es el flujo dentro de Colombia, ¿no? Entonces tiene una herramienta que también es un tema que nos gustaría poder levantar mucho más, pero como fondos más bien específicos, porque hay iniciativas de los países, por ejemplo, que están en los ministerios, etcétera, y ahí se ve muy claro, por ejemplo, en el caso de Chile. Chile ya tiene sus programas específicos de adaptación o de mitigación de cambios climáticos sectoriales, pero son pocos los países que tienen ese tipo de herramientas sectoriales, por tanto es muy difícil que hoy día uno pueda como ir separando esta información. Tú la puedes tener, pero de un nivel macro, y también muchas veces, aunque lo tengan, este sectorial está muy asociado a puede ser un GEF, puede ser alguna otra herramienta de financiamiento climático, que es lo que probablemente va a pasar con el Fondo Verde del Clima. Cuando esté, probablemente hay proyectos que se van a dirigir en esta dirección, ¿no? Entonces, a día de hoy, es muy difícil recuperar información climática desde, por ejemplo, los distintos instituciones que no sean banca. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta presentación? De hecho, se agradecen todo tipo de comentarios, todo tipo de aportes, y después cuando el documento esté,
porque efectivamente estamos trabajando con la información como de todos, ¿no? Y a mí me ha pasado cuando hablo en algún foro a un lado y alguien me dice, ah, pero mira, había tal cosa, ¿no? O tal otro fondo que es como representativo y es como importante, y que sí, y son bienvenidos, ¿no? Y que van engordando, y nos gusta un poco también esta idea de que sean fondos locales, ¿no? Que haya un movimiento interno, que eso también nos permite dar mucho más fuerza a lo que se está haciendo localmente, ¿no? Todos los esfuerzos que muchas veces los países están haciendo de manera local, y también que muchos de los fondos percibidos tienen esta visión de una contraparte local, ¿no? Entonces, existiendo esa contraparte local, y una vez que uno lo empieza a poner, ¿no? Cuando uno empieza a ver los datos reflejados, wow, ¿no? Uno dice, mira, sí estamos haciendo cosas que a lo mejor hasta no estar todo junto no se percibe de tal manera. Jesús, por favor. Sí. Sí. Hola, sí. Mira, ¿habéis desarrollado algún tipo de coeficiente que sirva para comparar entre países de igual a igual? Porque, por ejemplo, claro, Brasil, que es un continente, pues siempre va a arrojar los mayores datos en comparación con Costa Rica, de donde yo vengo, pero ¿qué pasa? Costa Rica es muy pequeñito. Sí sería bueno desarrollar algún tipo de coeficiente per cápita o por PIB o lo que sea, que permita saber en relación al número de habitantes o extensión del país, en realidad, qué flujo es relativo, porque si no Brasil siempre va a golear, ¿no? Fuera y dentro de la cancha. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y así como que además como soy brasileña parece que se lo lleva lo mío. No. Pero sí, estoy de acuerdo. De hecho, la etapa que estamos todavía es la etapa como de levantamiento de información. O sea, lo que tú dices, perfecto, ¿no? En algún minuto todavía no sabemos ni siquiera si estamos sumando correctamente, ¿sabes? O sea, es más básico, ¿no? O sea, casi me da un poquito pena decirlo, pero es más básico. O sea, todavía estamos trabajando la información por sí misma, ¿no? Entonces, efectivamente, vamos a tener que buscar formas de comparación, etcétera, incluso, pues no sé, a lo mejor indicadores de los mismos impactos que puede haber tenido en la reducción de emisiones o alguna cosa de ese tipo, que también son elementos que estamos tratando de levantar, porque a la medida que estamos haciendo los levantamientos de información, por ejemplo, estamos tratando de buscar si en paralelo se han desarrollado indicadores de impacto, por ejemplo, ¿no? Que también, lo que nosotros tenemos hoy día es un número, ¿no? Es un número que, wow, es grande, es pequeño, bueno, sí, si yo hago una comparación, una de las cosas que nosotros tenemos para la versión de este año es una suerte de cuantificación que hicieron algunas instituciones, entre ellos el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía y tal, de lo que serían las necesidades de financiamiento de adaptación y de mitigación, ¿no? Pero claro, o sea, si yo tomo este número absoluto y digo 21.000 millones y la necesidad que nos dice el Banco Mundial es más o menos entre 20 y 30 millones al año, bueno, ya lo cubrí, listo, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Pero es más complejo que esto todavía, por tanto, por eso es una información todavía que está ongoing, ¿no? Es totalmente ongoing, y nos dimos cuenta cuando la versión del 2013 con la del 2014, lo que ha cambiado en la propia forma que nosotros la empezamos a ver, ¿no? y en ese tipo de discusión. Pero sí, sin duda, y no solo eso, creo que en algún minuto también vamos a tener que desarrollar una metodología. Hoy día no hay una metodología, hoy día lo que hay, lo discutimos con Ana en la mañana del desayuno, hay listas, ¿no? Listas empíricas que hacen, pero no hay como método y que me diga, bueno, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cómo hago las conformaciones de mis carteras, etcétera? Eso todavía no hay. O sea, recién los bancos de desarrollo están avanzando a un entendimiento común. Yo diría que el BID, el que tiene más desarrollado una metodología de cuantificación interna que hace, ¿no? Pero, por ejemplo, en general, que también es un próximo paso que nosotros mismos, a lo mejor como institucionalidad, podremos proponer a los países de América Latina, ¿no? Pero, insisto, hoy día estamos en una etapa todavía más básica, ¿no? Más básica, que es de juntar la información. Bueno, muchas gracias, Eloisa. Yo coincido en la complejidad en cuanto a tener buenos datos, ¿no? Nosotros también tenemos la obligación de informar a diferentes foros, a la Convención
de Naciones Unidas de Cambio Climático, a la Unión Europea, sobre nuestra financiación climática, y bueno, no siempre es sencillo porque hay efectivamente fondos específicos en los que queda muy claro que se puede contabilizar como cambio climático, y luego ya hay otro tipo de contribuciones que tienen una incidencia significativa en cambio climático, pero que hay que ver desde una perspectiva conservadora si realmente eso es financiación climática o no. Y igualmente hay que tener cuidado con todo el tema de la doble contabilidad, toda la parte metodológica de cómo poder contabilizar financiación privada movilizada con apoyo previo público, ¿no? Y bueno, todo eso es efectivamente un gran reto. Quizás no queremos entrar en esos temas tan metodológicos en este taller, simplemente ponerlo sobre la mesa, que es un tema relevante, sobre todo desde el punto de vista a la hora de cómo un país puede coordinar todos los potenciales flujos financieros que le pueden llegar y sacar el mayor provecho de todos ellos y gestionarlos de la manera más eficaz y poder tener buenos proyectos, ¿no? Tanto de mitigación como de adaptación. Siempre la adaptación al cambio climático siempre es como mucho más complejo en cuanto a cuantificación y también en cuanto a concepto, ¿no? Pero bueno, yo creo que intentaremos estos días avanzar un poquito en todo esto. Si no hay ninguna otra pregunta, sí. Emilio, con la que Sí. Eloisa, muchas gracias por la presentación. Entiendo la dificultad de conseguir los datos, pero me gustaría saber si hay alguna discriminación en ese número entre donaciones y créditos, o todos son créditos, o cómo funciona esa contabilidad. Hoy día está sumada. Hoy día está sumada, sí. ¿Sabemos algún porcentaje de cuánto corresponde a donaciones? ¿Cuánto corresponde? Podríamos saber, pero también ahí hay una discriminación que es un poco compleja. Entonces, se podría, de hecho, la tengo discriminada, y sí se puede, pero yo diría que con el mismo grado con las mismas incertidumbres, pero sí, la tenemos ya discriminada, porque justamente y esa es la ventaja de cuando trabajamos con los bancos, porque los bancos de desarrollo sí la discriminan, ¿no? Entonces sí las tenemos discriminadas. ¿Sabría de pronto un número de una proporción o algo así en este momento? No, pero yo creo que la gran mayoría son créditos subsidiados, ¿no? Son créditos con tasas de interés subsidiadas. Ese es como diré que la gran herramienta, porque la mayor parte de los recursos que vienen de fuentes normalmente multilaterales son créditos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el caso del Fondo Clima de México, por ejemplo, es un fondo local, ¿no? Pero tiene su génesis, por ejemplo, recibir fondos externos, ¿no? Todavía no recibe, es un fondo muy nuevo, empezó en el 2013 y tal, pero ese es un fondo gestionado a fondo perdido. Entonces tienes ese tipo de características también, ¿no? Que son fondos absolutamente, el Fondo Amazonas, por ejemplo, que es un fondo que viene con fuentes internacionales, viene de un fondo de Noruega y de Alemania, etc. Ese está gestionado como con tasas de interés como muy bajas. El Fondo Clima de Brasil, que son recursos del Estado brasilero, también podrían recibir recursos externos, pero todavía no los reciben. Ese, por ejemplo, tiene una parte que son reembolsables y una parte no reembolsables, ¿no? El grueso por volumen es reembolsable con una tasa de interés pues menor y tal, ¿no? Entonces tienes una mezcla de herramientas en este sentido, pero yo te diría que mayoritariamente son créditos con tasas de interés preferenciales. O sea, Coldex es un actor sumamente importante, es el más importante de Colombia. Yo también, por complementar, en otro informe que os comentaba antes, que publicó el Secretariado de la Convención con apoyo de un comité específico sobre estos temas, sí que hacían ese agregado de flujos financieros diferenciándose en donación o créditos reembolsables y dentro de esos créditos en condiciones más o menos favorables. Y bueno, porque es importante tener esa información, efectivamente, es importante para la transparencia y yo creo que sobre todo muchas veces vemos que en el ámbito de la mitigación es donde más hay flujos financieros en forma de créditos, y en el ámbito de la adaptación yo creo que es fundamentalmente donación, o eso es un poco lo que hemos venido viendo, ¿no? Pero efectivamente es una información clave también para conocer el tipo de fuente, ¿no? El tipo de instrumento. Sí, nosotros también separamos, perdón, tomando lo que dice Ana, nosotros también este año hicimos el ejercicio de separar adaptación de mitigación, pero tomando lo que nos cuentan
lo que nos cuentan, ¿no? los que nos pasan la información. Y sí, es tal como tú lo comentas, y yo diría que la proporción debe ser 90-10 más o menos, ¿no? Hoy día de lo que es adaptación versus lo que es mitigación. De ahí es donde se nos hace muy interesante este proyecto del Fondo de Adaptación de Colombia, porque entendemos que a veces no necesariamente, sin saber, a nosotros nos parece que es un proyecto de adaptación, ¿sí? Porque está pensando el fenómeno de la niña. Los fenómenos de la niña aparentemente van a ser impactados por lo que es el del cambio climático, con el cambio de la temperatura del mar. De hecho, los fenómenos han sido cada vez más violentos. El último fenómeno de la niña, que justamente el de Colombia, en el documento anterior nosotros ponemos estadísticas, que fue la cantidad de afectados, la cantidad de infraestructura impactada, etc. Por tanto, es muy, muy significativo. Por tanto, Colombia, Perú, el propio norte de Chile son países, Ecuador, que es un fenómeno adicional que tiene que convivir, ¿no? O sea, además, digamos, del fenómeno climático como uno lo percibe, no sé, más lluvia que no lluvia, pero el fenómeno de la niña aparentemente va a tener impactos más fuertes. Por tanto, Colombia ya tiene de alguna manera una herramienta que podría ser, que se podría categorizar como un instrumento de adaptación, que si yo miro los instrumentos de adaptación, que son hechos con la visión, digamos, de la convicción, etc., probablemente no tiene la misma característica, pero podría ser un instrumento de adaptación, y de alguna manera lo hemos ido siguiendo para ver cuál ha sido, y en el presupuesto de la Nación de este año de nuevo estuvo incluido. Y pasa también una cosa curiosa, le pasa un poco lo mismo que le pasa a los instrumentos como locales, que aquí hay otro elemento que es muy importante, que bueno, solo lo voy a comentar, Ana, y ya te suelto el micrófono, te lo juro, que es la ejecución de los fondos de esos programas locales. Aparentemente para los países es más fácil ejecutar fondos internacionales, es decir, bilaterales o multilaterales que vienen de fondos internacionales, que los propios fondos. Eso pasa con el Fondo Clima de Brasil, eso pasa con el Fondo de Adaptación de Colombia, que han tenido como poca, o sea, al final, a la hora de la ejecución, han tenido como poca ejecución. Entonces ahí también hay un tema que es interesante, empezar a ver, bueno, por qué tienen poca ejecución y por qué los internacionales tienen más ejecución, ¿no? A la hora de llevarlos como a la práctica, que es otro elemento también sumamente interesante y que también amplía la discusión a otros actores, pues empieza a involucrar más fuertemente lo que son los ministerios de Hacienda, los ministerios de Economía, empieza a abrir mucho más la discusión, porque ellos de alguna manera son como los dueños del recurso, ¿no? Y a ellos de alguna manera también les interesa, bueno, colocarlo o no colocarlo. Eso, bueno, hay que entender la lógica de cómo se armó ese instrumento, y pone nuevos actores en el tema, que nos parece sumamente interesante también, que amplía el rango de la discusión. Y ahora prometo que me callo. Bueno, pues si no hay ningún comentario o pregunta, nos podemos ir a tomar un café, y nos querían hacer una foto de grupo aprovechando. Perdón, sí, adelante, no cancelo. ¿A qué se debe, a qué crees que se deba el hecho de que sea Brasil que mayor concentre la captación de esos recursos? ¿Por qué la diferencia tan considerable de Brasil en el tema de captación de esos recursos para el cambio climático en relación a otros países de América Latina? ¿Hay algo en particular, o dentro de esa estadística está considerado el aporte nacional para financiar proyectos de cambio climático? Básicamente en el caso de Brasil es aporte nacional, básicamente es aporte interno. El banco, el BNDES gestiona recursos nacionales. Mira, yo creo que tiene que ver un poco con los compromisos que ha ido asumiendo Brasil internacionalmente como país BRICS, como un país que de alguna manera está como muy en el centro de la mirada con todo el tema de deforestación, etc. De hecho, te diría que los programas más grandes de Brasil son los programas efectivamente que es el Fondo Clima, el Fondo Amazonas y el ABC, que es el Fondo de Agricultura Bajo en Carbono, pero que están enfocados en digamos, el desmatamiento, ¿no? Tienen como este foco.
yo creo que de alguna manera ese podría ser la explicación, pero esa te la estoy dando desde una percepción absolutamente personal. Aquí está hablando Eloísa, no está hablando CEPAL, ¿no? No sabría exactamente decirte cuál es. Ahora bien, también puede ser que tenga que ver con efectivamente los volúmenes que gestiona el Banco de Desarrollo de Brasil, ¿no? Que son dimensiones muy grandes, ¿no? Los volúmenes de recursos que se mueven son como demasiado. Yo cuando supe que era 2.6 veces mayor que el Banco Mundial, yo misma me quedé, dije, wow, ni yo no lo tenía contabilizado, ¿no? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver, tiene mucha relación con esto, ¿no? Les cuento una anécdota, ¿no? Yo antes trabajaba en PricewaterhouseCoopers, ¿no? Y estaba acá en Chile. Y estaba a cargo del área como de gobierno, de desarrollar los proyectos de gobierno, de sustainability, ¿no? Y hacíamos unos call conference una vez al mes para contarnos de cómo nos iban los proyectos y tal. Y por orden alfabética siempre me tocaba hablar después de Brasil, ¿no? Porque venía Brasil, Chile, Colombia, ¿no? Hasta que yo un día dije, yo no hablo más después de Brasil, porque cuando yo había logrado una conversación de $100.000, Brasil iba con $5 millones. Yo decía, si ya no hablo más con ellos, ¿no? Porque las dimensiones de sus proyectos son tan grandes que naturalmente no hay otros países de América Latina que tengan la misma escala. Entonces yo creo que también tiene que ver con la escala de un proyecto. Cuando tú vas a hablar con cualquier persona, no te habla de 100 hectáreas de reforestación o de parque nacional, no, te habla de 1 millón de hectáreas, ¿no? Entonces ahí hay una escala que naturalmente es muy grande. Entonces yo creo que por ahí van las explicaciones, ¿no? Y de hecho muchas veces me dicen, sí, hay que sacar el BNDES, y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, ensucia toda la información, ¿no? O sea, desde el punto de vista como lo lleva a un nicho. Ahora, el BNDES también tiene proyectos regionales, ¿no? El BNDES no solo tiene proyectos dentro de Brasil, o sea, el BNDES también trabaja con Bolivia, con sus vecinos más cercanos, ¿no? Entonces ahí también esta información, en el minuto que podamos avanzar y lo pudiéramos ir también separando, a lo mejor esto puede entrar en una contabilidad del país vecino, ¿no? Entonces ahí hay un traslape probablemente de información. Pero quisiera darte una mejor respuesta. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y continuamos. Pues si continuamos un poquito antes de lo previsto, estaba previsto a las 11, si venimos a las 11 menos cuarto, pues mejor, casi ganamos tiempo y al final del día se acumula. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.